Hello, hello a todos mis niños queridos. ¿Cómo están niños y niñas? ¿Bien? ¿Todos bien ahí de salud? ¿Sí? Hay que cuidarse, ¿cierto? Siempre. Entonces, y la idea es, obviamente, no salir mucho. Si no tiene que salir, no sale. ¿Ya? Yo estoy aquí, miren. Estoy en mi casa. Mis queridos niños y niñas, ¿cierto? Aquí, como siempre, la clase de inglés con Mr. Juan Pablo. Tenemos, ¿cierto? En el día de hoy, recuerden que estábamos en la unidad uno, que era sobre comida y la salud. ¿Te acuerdas que hemos visto si uno come alimentos saludables, su salud obviamente va a ser mejor que si uno está comiendo de repente pura chatarra, aunque igual tan rica. Pero le hace mal al organismo, ¿ya? Uno siempre debe tratar de comer, por ejemplo, mucha fruta, mucha verdura, ¿ya? Comida chatarra, sí, no está mal, pero no siempre. Hay gente que, por ejemplo, todos los días se come un completo. Todos los días va al McDonald's. Todos los días va, no sé, a comerse una hamburguesita. De repente está bien, pero no todos los días. Y también vimos que la alimentación sana influye en los estados de ánimo. ¿Ya? Muy importante. Y eso vamos a ver hoy día, porque los estados de ánimo, ¿cierto? Para indicar en inglés ocupamos el verbo to be, o sea, el verbo ser o estar. La clase pasada vimos lo que era el verbo to be en forma afirmativa. O sea, afirmativo cuando yo digo que algo es cierto. Por ejemplo, I am a teacher. Yo soy un profesor. Eso es cierto. ¿Sí? Soy Usted podría decir, por ejemplo, en su casa, I am a student. Yo soy un alumno. Y es cierto. Pero ahora vamos a ver las negaciones con el verbo to be en presente. Ese es el objetivo de hoy. Vamos a reconocer, ¿cierto? Tanto conceptos como el orden, ¿ya? De las oraciones en presente simple forma negativa. Negativa cuando yo digo que algo es falso. Como decía, afirmativa, I am a teacher. Yo soy un profesor. Algo falso, ¿cierto? Sería, por ejemplo, I am not a student. Yo no soy estudiante. Claro. ¿Ya? Veamos entonces algunas cosillas por acá. ¿Se acuerda que vimos primero, ¿cierto? Todo lo que era estados de ánimo. ¿Ya? Entonces teníamos, por ejemplo, aquí esta afirmativa. I'm, recuerde que puede ser am, is o are el verbo to be. ¿Se acuerdan? Esto es lo mismo en la clase pasada. Puede ser según el verbo, o sea, perdón, el sujeto. Am, are, is. Eso no cambia. Y aquí veíamos algunos estados de ánimo, ¿cierto? Happy, feliz; hungry, hambriento; sad, triste; sleepy, con sueño; thirsty, sediento, o sea que tengo sed; tired, cansa. Pero, pero, vemos aquí, ¿cierto? La forma negativa. Fíjese acá, esta es la forma negativa, compárenla con la forma afirmativa, que esto ya estamos viendo. Forma afirmativa. Ahí. Sujetos. Los sujetos son los mismos siempre. I, you, he, she, it, we, they. Yo, tú, ustedes, él, ella, animal o cosa, nosotros, ellos. Y después siempre nos dice sujeto y después el presente simple del verbo to be. Am, are o is. Eso es lo mismo que acá. Miren. ¿Se fija? Am, are, is. Es lo mismo. Nos dice acá, entonces, afirmativa. Sujeto, verbo, ¿cierto? Y después el complemento. Bueno, ahí la forma corta, acuérdense. I am, pongo una M y la comita ahí. Entonces ahí, ¿cierto? En vez de am, pongo la comita, la M. En vez de are, la comita, RE. En vez de is, la comita, E. Entonces, sujeto, verbo y complemento. ¿Ya? Entonces, esta es la forma, como decía, afirmativa. Pero en la negativa, tenemos, igual que en la anterior, en la afirmativa, tenemos
los sujetos, ¿cierto? I, you, he, she, we, you, they, lo mismo. Después tenemos de nuevo, ¿se fija? Tenemos verbo to be que es am, are, is. ¿Ya? Es que por eso estoy poniendo dos para que vea que es lo mismo. Hasta ahí estamos igual. La única diferencia es que yo obviamente la negación le voy a poner not. Not, súper importante. Not es la parte más importante de una oración negativa. Porque sin el not, la oración sería afirmativa. ¿Ya? Recuerde, not indica que la oración es negativa. Entonces, fija que el orden es el mismo. Sujeto, verbo, en la forma afirmativa y en la negativa. ¿Se fija? Afirmativa, sujeto y verbo, ¿cierto? Negativa, sujeto y verbo. Pero en lo que tenemos que fijarnos que después siempre del verbo am, are, is, en las negaciones tiene el not. ¿Ya? Cualquier oración en que usted vea not al tiro, usted dice, es negativo. ¿Ya? Entonces, por eso le dejé este cuadrito ahí para que no lo olvide. Aquí tenemos el orden, como decía. Primero va el sujeto, pues el verbo to be, is, am o are, después not y después el complemento. Como decía, por ejemplo, yo le dije, yo no soy un alumno. I am, porque I siempre tengo que usar am, not a student, ese sería el complemento. Yo no soy un alumno o un estudiante. ¿Ya? Ahí la idea es que se vayan memorizando de a poco estos cuadritos que son súper buenos de mucha. ¿Ya? Entonces, veamos la actividad. ¿Ya? Y para esta actividad voy a recordar aquí lo que habíamos hecho anteriormente de los estados de ánimo. ¿Ya? Teníamos ciertos estados de ánimo. Recuerdo, I'm happy, feliz. Tengo hungry, que tengo hambre. I'm sad, sleepy, tengo sueño. Thirsty, cuando me da sed, cierto que quiero tomar bebida o algo, un juguito, ¿qué sea? Y tired, estoy cansado. ¿Ya? Entonces, pero eso era lo anterior. Aquí tiene que transformar de afirmativa a negativa. ¿Cómo lo va a hacer? Tiene que recordar este cuadro negativo y este cuadro de acá afirmativo. Recuerda, siempre sujeto y el verbo to be, am, are, is. Y si, como le pregunto aquí, que transforme cada oración, ¿cierto? La transforme a negativa, o sea, tiene que ocupar este cuadrito. ¿Ya? Negativo. Entonces, todos son afirmativas, tiene que poner negación. Entonces, si dice, por ejemplo, I am thirsty, estoy sediento, usted tiene que poner en inglés, no estoy sediento. Le voy a ayudar con la primera. Recuerde, y esto es súper importante, siempre aquí, después de am, are o is, el verbo to be, am, are o is es el verbo to be. Siempre después de am, are o is, que es el verbo to be, debe poner, ¿qué debe poner? Not. Siempre debe poner not, que es lo que indica negación. ¿Ya? Entonces, por eso tengo aquí I'm thirsty, estoy sediento, you are happy. De hecho, estás feliz. Joe está hambriento, Joe is hungry. She's sad, ella está triste. He's tired, él está cansado. Mi hermana está con sueño. Me dice, usted tiene que poner, ¿cierto?, donde corresponda entonces el not. ¿Ya?
Cualquier cosa me hablan, ¿ya? Cualquier duda. Y bueno, recuerde, próximamente tendremos clases online, ¿ya? Así que les dejo un abrazo, cuídense mucho y estamos en contacto. Cuídense, bye bye, bye bye.